Ok chicos, pues como les había comentado, es importantísimo que chequen estos cuestionarios que voy a estar subiéndoles, que voy a estar enviándoles para que puedan ustedes estudiar para su examen final. En este caso voy a presentarles el primer cuestionario de red. Son tres en total los que les voy a entregar. Y aparte los cuestionarios de diseño gráfico y de programación. Entonces, ¿cómo van a funcionar estos cuestionarios? ¿O cómo funcionan? Pues tenemos la presentación. Si ustedes hacen clic en cualquier parte de la presentación, no va a hacer absolutamente nada hasta que hagan clic en el botón siguiente, que es el botón verde, y hacemos un clic y tenemos la primera presentación. De igual forma, si ustedes hacen un clic en cualquier lugar del cuestionario, pues no va a hacer absolutamente nada. Si ustedes dan siguiente o cualquier cosa, no va a hacer absolutamente nada. El único botón que les va a servir es el botón de escape. Entonces, tenemos la primera pregunta, que es: de acuerdo al modelo OSI, los dispositivos de red, switch, router y tarjeta de red operan respectivamente en las capas. En este caso estamos hablando del modelo OSI, el cual tiene 7 capas. Esas 7 capas son las que se utilizan para organizar u ordenar cómo se crea, cómo se manejan, cómo se administran los datos en una red. Entonces, en este caso estamos hablando de 3 dispositivos, los cuales son físicos pero sirven cada uno para una operación distinta. La primera opción que nos da es la capa 1, el switch, la capa 2, el router, y la capa 3, la tarjeta de red. Si nosotros analizamos las 3 respuestas, en la 1 y en la 2 nos aparece en la capa 1 el switch está invertido con respecto a la 1 con la 2. Y la respuesta 3 nos dice que es la tarjeta de red, en la capa 2 el switch y en la capa 3 el router. Que como el router es el que se va a encargar y de reconocer las direcciones para la transmisión de datos, podemos deducir entonces que el router va en la capa 3. Con eso descartamos la respuesta número 1. Le vamos a presionar, como ustedes ven aparece una manita, le vamos a presionar a ver qué sucede, aunque ya sabemos que la 1 es respuesta equivocada. Bien, ahí nos aparece una X roja que contestamos mal. Como pueden ver, fue una respuesta incorrecta, por eso aparece una X. Bien, entonces tenemos dos posibles respuestas. Capa 1 switch, ya sabemos que el router va en la 3. Entonces, ¿dónde irá la tarjeta de red? ¿En la capa 1 o en la capa 2? Las tienen invertidas. Nuestra tarjeta de red es la que va a sacar inicialmente el dato desde nuestro host hacia el switch que va a distribuir. Por lo tanto, cuando sale de la computadora es a través de la tarjeta de red. Ahí es donde se hace todo el cambio de información para mandarlo por medio de la red, toda esa transformación y todo ese compilado de paquetes. Por lo tanto, la tarjeta de red sería la capa 1. Con eso descartamos la respuesta número 2. Vamos a presionar en la 2 y vemos otra vez que la 2 es una respuesta equivocada. Por lo tanto, la respuesta correcta es la 3. Capa 1 para la tarjeta de red, capa 2 para el switch, que es donde se distribuye, y capa 3 para el router, que es donde tenemos ya las direcciones asignadas. Presionamos y tenemos la respuesta correcta. Al tener la respuesta correcta, también nos aparece el botón de siguiente. Solo entonces es que podemos pasar a la siguiente pregunta del cuestionario. Ok, le damos clic al botón siguiente y ya estamos en la segunda pregunta. La segunda dice: al realizar la construcción de una LAN con dos computadoras, una de ellas tiene el IP 192.168.1.2 y máscara de subred 255.255.255.0. Para que puedan tener correcta comunicación, la otra computadora debe configurarse así. Bien, debemos tomar en cuenta que cuando comunicamos dos o más computadoras dentro de una red o dispositivos dentro de una red, estos tienen que estar en la misma configuración de red y lo único que va a cambiar va a ser el último octeto, el último número. Es lo único que va a cambiar. Y la máscara de subred va a tener el rango completo del IP 1 al IP 254 cuando tenemos al final un 0. El octeto final es un 0 en la máscara de subred. Por lo tanto es 255, 255, 255, 0 significa el rango de red completo. Vemos las respuestas y tenemos que en la respuesta número 2 la máscara de subred tiene al final 255. Por lo tanto es incorrecto, ya que como dijimos antes, el último octeto no es 255 sino 0 para que se tome el rango completo de red. Es así que descartada la 2. Nos queda la 1 y la 3.
En la 1 nos dice la máscara de red 255.255.0 y en la 3 lo mismo. Por lo tanto, la máscara de su red está completa. Vamos con la configuración del IP. En la primera dice 192.168 y el penúltimo octeto es un 2. El IP es un 2. Aquí hay dos errores. ¿Por qué? Cuando el penúltimo octeto es un 2, estamos en la red número 2. Y la otra computadora está en la red 1. Por lo tanto, ahí no habría comunicación. Pero aún así, si nosotros cambiáramos a la red 1, tampoco habría comunicación porque el IP sería el 2 en ambas computadoras. Por lo tanto, sería un IP repetido. Pues es la 3, en la cual nuestra red sigue siendo la 1, pero nuestro IP es el 3. O puede ser el 4, el 5, el 6, en fin. Uno que esté dentro de la misma red y que no sea el número 2. Verificamos, si presionamos en la respuesta 1, está equivocado. Si presionamos en la 2, está equivocado. Y la respuesta correcta es la número 3. Es importante cuando estemos viendo estos cuestionarios que analicemos la pregunta, analicemos las respuestas y luego presionemos para saber nosotros mismos si estamos contestando bien o mal y así prepararnos para el examen. Siguiente pregunta. Es el tipo de cable que debe recomendar para el cableado de la red de datos de un cliente que ejecuta aplicaciones multimedia de voz, datos y video de alta definición. Bien, aquí ya estamos hablando de videos de alta definición y de aplicaciones multimedia. El CAT3 queda descartado ya que tiene voz pero no va a tener multimedia. Por lo tanto el 3 descartado. Así que nos queda el 1 y el 2, que es el categoría 5 y el categoría 6. El categoría 5 es uno de los más usados, sin embargo no tiene tanta velocidad. Por eso es que podemos tener multimedia en baja definición. Y aquí nos está diciendo que necesita una alta definición. Esto no quiere decir que el CAT5 no puede pasar multimedia en alta definición, pero batalla más porque es más lenta la transmisión de los paquetes de datos. Por lo tanto, descartado el 5. Y la respuesta correcta que nos queda es el CAT6, que es el cable UTP categoría 6. Siguiente pregunta. Es una longitud válida para el cableado horizontal con cable UTP entre sitios de trabajo y el patch panel. Bien, aquí estamos hablando del patch panel, es donde se conectan o donde llegan todos los cables para dirigirse a nuestro router. Desde nuestra estación de trabajo, ¿qué distancia puede ser la máxima recomendada? 200 metros no, porque ya se perdería la información de los paquetes de datos, ya no llegarían completos. Para eso necesitaríamos tener otro router a esa distancia, a 200 metros, para que entonces pudiéramos tener la comunicación adecuada. Si ponemos un router a más de 200 metros, ya no tendríamos una comunicación adecuada. Entonces, entre router y router son 200. Sin embargo, nos está diciendo entre el patch panel y la terminal. Por lo tanto, 200 metros es incorrecto. 80 metros es adecuado. Sin embargo, nos dice una longitud válida para el cableado horizontal entre sitios de trabajo. 80 metros sí es válido, pero no es el máximo que podamos tener. Pero ese es válido. Entonces, 80 metros está bien. Si lo ponemos a más de 80 metros, empezamos a perder nuestros datos. Continuamos. Siguiente pregunta. Es el tipo de cable que debes recomendar para el cableado de una red cuando un cliente quiere comunicar dos edificios en un solo domicilio y la distancia entre estos es de 1300 metros. Bien, cuando tenemos entonces una distancia de 1300 metros y decíamos hace rato que en una distancia mayor de 200 empezamos a perder a menos que pusiéramos nuestro router. Pero si nosotros queremos un cable que pueda funcionar a más de 200 metros e inclusive que llegue a los 1300 metros, no nos serviría un cable UTP categoría 6. Por lo tanto, la 3 está descartada y nos queda el monomodo y el multimodo. El multimodo es el adecuado para grandes distancias, adecuado para esta ocasión. Siguiente pregunta. ¿Qué distancia máxima deben tener las redes dentro de un mismo edificio? Aquí ya no estamos hablando de un edificio a otro. Estamos hablando dentro del mismo edificio. Y como decíamos anteriormente,
del patch panel a nuestra terminal, 80 metros es adecuado. Más de 80 empieza a perder sus paquetes de datos. Entonces, la distancia máxima que debe tener la red es dentro de un mismo edificio. Estamos hablando de dentro de un mismo edificio, pero no nos está diciendo si vamos a necesitar aparatos aparte. Entonces son 100 metros. Ya si tenemos router y router, ya podríamos tener 200 metros. Pero para hacer solamente dentro de un edificio la red como tal serían 100 metros como máximo. ¿Qué significan las siglas LAN? Bien, estamos hablando de redes y las siglas LAN significan algo. Como vemos en todas las respuestas dice local, que es de la letra L, y después una A. Esa A va con respecto a redes, no con respecto a arte. Art sería arte. Entonces arte no corresponde, por lo tanto descartada la 1. Tenemos dos posibles respuestas, la 2 y la 3. Una dice área, la otra área, por lo tanto hasta local area, hasta ahí vamos bien, y nos falta la N. Una dice network, que eso no tiene nada que ver con redes, y la número 3 dice network, que es trabajo en red. Entonces, por lógica, LAN es una red de área local. Siguiente pregunta. ¿Qué es una red LAN? Ya vimos que las siglas LAN significan red de área local o Local Area Network. Sin embargo, ¿qué es en sí una red LAN? Bien, tenemos tres posibles respuestas. Una red LAN se utiliza principalmente para lugares pequeños. Ya habíamos visto que máximo 100 metros dentro de un mismo edificio. Queda descartado una ciudad completa o un continente en una sola estructura. Totalmente descartado. Esa respuesta sería incorrecta. Son redes que solamente debes tener una computadora. Todas las redes son para transmitir datos entre dos o más computadoras o dispositivos. Por lo tanto, si solo tienes una computadora, descartada. Es así que la respuesta correcta es que son conexiones entre computadoras o dispositivos para transferencia de datos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la función principal de un transmisor? Estamos hablando de un aparato para transmitir. Por lo tanto, la recepción no es la función principal. Descartado recibir datos. La interpretación de datos no, porque quien nos va a modificar o interpretar los datos o cambiarlos o modularlos sería el módem. Y la única respuesta que nos queda es transmitir la información. Y si es un transmisor, se dedica a transmitir la información. Siguiente pregunta. ¿Qué puede funcionar como un medio para transmitir información? Estamos hablando de medios. Entonces, tenemos tres posibles respuestas. Redes satelitales, cobre, plata de cera. Plata de cera quedaría descartado como tal. Así que, respuesta incorrecta. Nos queda fibra óptica para trenzado u ondas de radio, redes satelitales o cables de cobre. Los cables de cobre ya no se utilizan desde hace mucho tiempo para transmisión de datos, entonces descartado. Y la única que nos queda es la fibra óptica del par trenzado u ondas de radio. Siguiente pregunta. Son elementos del cableado estructurado. Tenemos tres posibles respuestas, el IDF, MDF y el EIA. La EIA y la TIA no corresponden a elementos del cableado. La única respuesta correcta que nos queda es el IDF, MDF y el UTP. Siguiente pregunta. Son algunas de las pruebas para certificar el cable UTP utilizado en el cableado estructurado. Tres posibles respuestas: el margen de frecuencia especificado, la atenuación y la velocidad. La velocidad no va a ser una de las pruebas que tengamos nosotros que hacer para certificar el cableado UTP, por lo tanto descartado el 1. Y nos quedan dos: prueba de inserción, atenuación y paradiafonía. Y en la respuesta 3 también tenemos atenuación y paradiafonía. Quiere decir que la única respuesta diferente sería prueba de inserción o margen de frecuencia especificado.
La prueba de inserción tampoco es una de las pruebas para el cable y el margen de frecuencia sí. Nos queda como respuesta correcta la 3. Siguiente pregunta. Son materiales requeridos para construir un columpio en techo de concreto donde se colocan ductos, bandejas y escalerillas. Cuando nosotros hacemos un tendido de red en el cual colocamos arriba del techo o colgado del techo los cables y todos, entonces podemos utilizar ductos, bandejas o escalerillas, pero esos van detenidos de un columpio como tal y como es un columpio de metal. Los materiales requeridos son tramo de unicanal, varilla rosca y ductos perimetrales. Ya estamos hablando de que los ductos son a los que va a detener el columpio. El ducto no es alguno de los materiales. Descartada la respuesta 1. Con esa misma lógica vemos que la 2 dice ductos de PVC. Descartada la 2. Y nos queda como respuesta correcta la 3, que sería el tramo de unicanal, la varilla con rosca y los clavos con rosca. Siguiente pregunta. Son soportes metálicos destinados para alojar equipos electrónicos, informáticos y de comunicaciones. Aquí pudiéramos llegar a una confusión en cuanto a un chasis o una caja metálica, pero en realidad todos los gabinetes son soportes metálicos destinados para alojar equipos. Por lo tanto, sería nuestra respuesta correcta. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la medida estándar de alto y ancho de los bastidores? Los bastidores son esos racks, esas estructuras metálicas verticales que contienen los switches donde llegan todos los cables ordenados, se conectan, se van al router y de router se van al módem. Esos racks tienen un ancho específico, que es el estándar. Uno los puede hacer más grandes o los puede pedir más grandes, pero el estándar sería específico. Y estamos hablando de que las primeras dos respuestas nos dicen 56 centímetros de ancho. Una dice 88 centímetros, pero donde van todavía muy diferentes en 2.04 metros de alto y 2.14 metros. 2.14 metros ya sería muy alto, la 2 descartada. Estamos hablando entonces que tenemos una diferencia entre la 1 y la 3 de 56 centímetros de ancho. Lo ideal para este tipo de estructuras es de 48 centímetros de ancho. 56 ya sería demasiado ancho. ¿A qué distancia se debe fijar el bastidor con respecto a la pared? Aquí estamos hablando otra vez de esas estructuras metálicas tipo rack que se utilizan para los cables. Ahora, debe haber suficiente espacio por atrás de ese rack para que una persona entre y pueda conectar y desconectar fácilmente cualquier tipo de cableado. 49 centímetros es muy poco, 56 centímetros probablemente se acerque, pero aún sigue siendo poco. 60 centímetros sería lo ideal, aunque puedes colocar un rack a mayor distancia. Aquí lo importante es que no lo coloques a menos de 60 centímetros de la pared para que puedas tener opción de poder pasar atrás del rack y hacer todos los cambios que sean necesarios. ¿Qué elementos o servicios integra el cableado estructurado? Aquí nos está haciendo referencia a cuáles son los que lleva, de los que puede hacer uso el cableado estructurado. ¿Qué nos puede brindar ese cableado estructurado? Tenemos datos, imagen y voz. Precisamente un video es una serie de imágenes en secuencia, pero son muchas, no es una sola. Imagen quedaría descartada. Tenemos la tercera respuesta que sería redes, voz y datos. Ya no estamos hablando de redes porque ese ya no sería un servicio integrado dentro del cableado estructurado. La red sería la finalidad del cableado estructurado. El servicio que queda como tal sería voz, datos y video. Siguiente pregunta. Un especialista en redes se encarga de... Tenemos tres posibles: instalación, mantenimiento del cableado estructurado y administración de los servicios de red. La segunda, instalación y mantenimiento de servicios digitales temporales como satélite. Bien, el encargado de redes no tiene nada que ver con satélites ni con digitales temporales, por lo tanto descartada la 2. El desarrollo de cableado estructurado temporal tendido en un edificio para un objetivo lógico.
temporales no tiene nada que ver con el administrador de redes, así que tampoco es un cableado estructurado temporal, tiene que ser fijo. La que nos queda es la instalación, mantenimiento del cableado estructurado y administración de los servicios de red. Son los tres elementos que conforman el cableado estructurado. Otra vez tenemos la palabra satélite, descartada simplemente por eso, ya que el cableado estructurado no lleva el satélite. Tenemos por lo tanto dos posibilidades: nodo de red que aparece en ambas respuestas, cable UTP que aparece en ambas respuestas, y el plug RJ45 o el modem, que eso es lo que hace diferente cada una de esas respuestas. El modem lo vamos a ocupar solamente cuando ya conectemos la red, así que no tiene que ver con el cableado estructurado, sino con la conexión de la red. Es por eso que el modem está descartado, y el plug RJ45 es ese conector sobre el que ponchamos el cableado UTP y a donde podemos colocar nuestro nodo de red. La respuesta correcta es la 3. ¿Mediante qué tipo de cable se conectan los jacks o nodos? Durante todo este cuestionario hemos estado hablando de los elementos, y dentro de ellos nunca mencionamos el cable Blue y el cable RTC, que ni siquiera existen. La respuesta correcta sería el cable UTP. Con eso llegamos al final de nuestro cuestionario. Les voy a estar pasando el resto de los cuestionarios para que puedan estudiar para su examen final, y nos estamos viendo en la siguiente semana para su examen, sus calificaciones. Espero que ya tengan terminados todos sus cursos, tanto de Conecta Empleo como de aprende.org. Suban la evidencia por favor de los cursos correspondientes y tengan sus fotografías listas. Nos vemos la siguiente semana, chicos.